Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados, sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche vamos a comenzar nuestra escuela de hoy. Y bueno, les damos la bienvenida a todos los que ya están aquí presentes, ¿verdad? Somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Y estamos dando inicio a una clase virtual de la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Monte Sión, ¿verdad? Así que el día de hoy le damos la bienvenida a todos los que están llegando, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar. Para comenzar le vamos a pedir a nuestros amados, los que nos quieran saludar, que nos levanten su manita para que nos puedan saludar, nos digan su nombre y de dónde se están conectando con nosotros, ¿verdad? Vamos a ver, ya tenemos aquí a nuestra amada profeta Angie. Por favor, activa tu micrófono y cuéntanos. Muy buenas noches, papito, que el Señor me lo bendiga. Buenas noches, mamita Patricia. Buenas noches, mis amados conquistadores del ministerio. Sean todos bienvenidos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que en esta noche el Espíritu Santo haga en cada uno de nosotros resplandecer de esa revelación para que podamos seguir avanzando en el diseño, en el propósito, pero sobre todo en el aprendizaje que Dios quiere poner en cada una de nuestras vidas para poder ser parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Le saluda profeta Angie del Ministerio Conquistadora del Reino de Masaya, Nicaragua. Dios le bendiga. Amén, amén. Que el Señor bendiga tu vida, mi amada. Sea bienvenida. Es un gusto tenerte junto a esta gran familia, ¿verdad? También tenemos al hermano Luis por ahí. Muy buenas noches, mi amado apóstol, a usted y a su bellísima familia que le sirve al Señor. Y también, obviamente, pues un saludo muy cordial a todos mis hermanos que están aquí presentes para recibir las enseñanzas. Desde Orlando, Florida, les abraza Luis Montalvo. Qué gusto, mi amado, tenerte aquí. Qué gran bendición. Te saludamos, te bendecimos hasta Florida, Estados Unidos. Que el Señor continúe derramando grandes y abundantes bendiciones en tu vida. Sé bienvenido en esta gran familia. Amén. Muy bien, tenemos ahí un iPhone, dice. No sé quién es el del iPhone. Bendiciones, amado apóstol. Soy la Bendiciones, mi Farina. amada. No le ha puesto nombre. Sí, eso es lo que voy a hacer, poner nombre. Yo casi no saludo, pero hoy quería saludar a toda la familia amada y desde Oregon, de Estados Unidos, un fuerte abrazo y listos aquí. Siempre estamos presentes, solo que casi no saludamos. Y hoy quiero saludarlos a toda la familia en Cristo. Desde Oregon. Qué gusto, mi amada. Pues bendiciones hasta Oregon, Estados Unidos. Qué gusto poder saludarla. Sea bienvenida a esta gran familia que está por todo el mundo. Y bueno, continuamos. Ahí teníamos a Hamilton también que nos subió la manita. A ver qué se me hizo, ya se me perdió. ¿Dónde está, mi amado? Activa tu micrófono, por favor. Amado, bendiciones, apóstol, bendiciones a usted, a toda su familia, a los hijos de la casa de conquistadores del reino. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes y que la gloria del Espíritu Santo entre en sus casas y entre con toda revelación y con todo conocimiento a cada uno de nuestros hermanos, y que el Señor los siga bendiciendo a cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saludos desde Colombia, Turbo, Antioquia. Qué gusto poder tenerte aquí. Qué gran bendición, mi amado. Qué gran privilegio poderte tener aquí. Sea bienvenido y extremadamente bendecido hasta Colombia, todos los lugares donde estás trabajando. Sé que tuviste una semana bastante complicada con todo lo que pasó por allá, ¿verdad? Pero qué gusto me da que estés aquí presente como parte de esta gran familia. Qué gusto, mis amados. Así que bueno, como ya no tenemos más manitas, entonces nos vamos a ir directamente a la enseñanza, ¿verdad? Porque habíamos dicho de que queríamos que por favor levantara su manita, y aquí nos están mandando muchas bendiciones por escrito, pero a mí me gustaría que aprendan a compartir, porque somos una gran familia, no tiene por qué tener pena, simplemente estamos aquí juntos como una gran familia.
Bueno, vamos entonces a dar inicio. Mi amada Beatriz, quería decir algo. Sí, papito, Como buenas por ahí. noches, que Dios me lo Di- bendiga. Bendiciones, de saludos desde el Perú, un saludo para todos mis hermanos de todos los países que están conectados, un abrazo fuerte para usted, papito lindo, que Dios me lo bendiga, a su esposita también, a sus hijos, y es una bendición poder escucharle, es una bendición muy grande seguir aprendiendo, así que le agradezco mucho, papá, y que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Desde Perú. Bienvenida, mi amada. Qué gusto que esta gran familia esté por todos lados del mundo y nuestras bendiciones hasta Perú, mi amada, que el Señor siga bendiciendo tu camino, tu ministerio y la tierra linda donde Él te puso, ¿verdad? Bendiciones. Muy bien. Bendiciones. Gracias, papito. Vamos entonces a comenzar el día de hoy. Tenemos una enseñanza pues muy interesante. Yo espero que especialmente los hijos de la casa se hayan conectado muy temprano hoy, porque lo que vamos a aprender es algo muy importante. El día de hoy vamos a aprender sobre algo que tiene que ver con los ministerios apostólicos, pero también con los equipos apostólicos, ¿verdad? Esta imagen que ustedes ven ahí, ese es Pablo y todo su equipo apostólico que le va acompañando en un viaje misional. Y bueno, algunos que no le van a acompañar, pues fueron a despedirse, están por subir al barco y se están despidiendo, ¿verdad? Y qué gusto poder ver esta unidad familiar en el cuerpo de Cristo, porque realmente es muy importante que nosotros entendamos que las casas apostólicas tienen un sistema de paternidad, ¿verdad? Vamos a entrar entonces a lo que es nuestra enseñanza de hoy. Dice los apóstoles y los equipos apostólicos. Cuando somos parte de una casa apostólica, necesitamos entender cuál es nuestro trabajo o en qué área debemos de prepararnos para ser eficientes en el servicio que vamos a ofrecer para la casa en la que Dios nos ha puesto. Yo quiero que cada uno de ustedes que está conectado en esta noche le pida al Espíritu Santo revelación acerca de cuál es su casa, dónde debe de estar, que el Espíritu Santo sea guiándote y te diga a dónde es el lugar que tú debes estar, para que tú te hagas esta pregunta. No importa si esta no es tu casa, si tu casa es la congregación donde te reúnes, esto está bien, no hay ningún problema, pero igual pregúntate, ¿cuál es el trabajo al que yo fui asignado? ¿Cuál es la casa donde yo fui asignada? Y para que tú puedas hacer el trabajo que corresponde. Espero que puedan tomar nota. No importa si no eres de esta casa, si solo estás estudiando aquí, no hay problema. Igual esta información te va a ayudar muchísimo, porque nos va a ayudar a tener un entendimiento de cómo funcionan las casas apostólicas y proféticas. Bien, vamos a comenzar. Los apóstoles trabajan con equipos apostólicos. Hoy vamos a ver 5. Repito, hoy vamos a ver 5 equipos apostólicos que ayudan al desarrollo del ministerio del apóstol. Hay 5 equipos que deben de formar parte en esta casa espiritual o en cualquier casa espiritual. Entonces vamos a aprender cuáles son estos equipos y muy importante también es si tú eres parte de alguno de estos equipos o eres parte de más de alguno de estos equipos. ¿Cuáles son estos equipos? 1, el equipo de escuderos. Estos son los que están más cerquitas, los que están más pegaditos al apóstol. El equipo de escuderos. Número 2, el equipo de liderazgo. Vamos a aprender un poco de cada uno de ellos, lo vamos a explicar, vamos a ver textos bíblicos para poder tener una base sólida, especialmente con la escritura, ¿verdad? Número 3, equipo apostólico profético. Hay un equipo que se llama apostólico profético. Número 4, equipo del presbiterio profético. Número 5, equipo de las escuelas de formación. Mira qué interesante, 5 equipos. Equipo de escuderos. Número 2, equipo de liderazgo. Número 3, equipo apostólico profético. Número 5, equipo de presbiterio profético. Y número 4, equipo de presbiterio profético. Y número 5, equipo de las escuelas
de formación. Vamos a ver. Vamos a comenzar entonces. Para primero, vamos a entender que dentro de una casa apostólica y profética existe paternidad. La paternidad, la palabra hebrea que se ocupa para paternidad, para hijo, se llama ben. La palabra hebrea para hijo se llama ben, que significa el que construye la casa de su padre o el que construye la casa que lleva su apellido. O sea, en el hebreo, un hijo es aquel que está construyendo la casa donde Dios lo puso, ¿verdad? Así es que si tú eres un hijo de esta casa, presta mucha atención para saber en qué equipo estás o en qué equipo deberías estar. O cuando tengas la oportunidad puedas hablar con tu apóstol, porque muchos a veces están trabajando en otros ministerios y está bien, o sea, Dios no va a poner a toda la gente en un solo ministerio. Entonces, habla con tu apóstol para poderle preguntar, ¿verdad? ¿Qué es la parte de qué trabajo Dios te ha asignado a ti? ¿Cuál es el lugar en el cual tú debes de estar, verdad? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Primero, déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo también tuvo diferentes equipos apostólicos, ¿verdad? Primero tuvo 70 que envió a predicar. Todos conocen esos textos, no lo vamos a leer el día de hoy, pero todos saben de que él ocupó un equipo que eran todos sus discípulos y los mandó a predicar. Tenía otro equipo que se llamaba los 12 apóstoles. Este era otro equipo que también eran diferentes, pero también había otro equipo de 3 que eran los más cercanos, que estaban Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, de estos 3 equipos, ¿cuál era el equipo de escuderos? Voy a hacer la pregunta. ¿Cuál era el equipo de escuderos? El número 3, el que está abajo, donde dice los 3 más cercanos, eran los que estaban con él en todo momento, estaban cuidando de él. Esos eran sus escuderos. Muy bien. El equipo de escuderos. Vamos a aprender un poco acerca de esto, así es que si tienes un lápiz y un papel, te aconsejo que tomes notas. Vamos a comenzar con el equipo de escuderos. Bien. Equipo de escuderos. ¿Quiénes son los equipos de escuderos? Bueno, normalmente son las personas más acercadas al apóstol. El equipo de escudero es muy importante en la vida de un apóstol. Por ejemplo, cuando el diablo quiere atacar a la iglesia, él primero va a atacar al líder. El equipo de escuderos es el que está allí para orar e intervenir, interceder por el apóstol, por su líder. Veamos un ejemplo en la Biblia acerca de esto. Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. Este es una historia que vamos a leer varios textos, pero ahorita vamos a leer estos 2 textos primero. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Como les decía, en esta historia va a tratar acerca de Pedro. Él era el líder que Dios había dejado para los israelitas y él estaba trabajando fuertemente. Y dice que en aquel tiempo Herodes, ¿verdad?, estaba siendo manipulado por un trono, por un principado, porque Herodes era un emperador. Entonces él era el que andaba detrás de la iglesia. Y mire qué interesante, si vemos en el versículo 2, dice que mató a espada a Jacobo. Jacobo era un apóstol. Entonces, quiere decir que es muy importante que entendamos que el diablo va a ir detrás del líder. Pero, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué Pedro no fue muerto? Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy bien, así que es importante que nosotros entendamos que en este caso, Pedro, él estaba también, había sido propuesto que alguien fuera a matarlo y ya lo tenían en la cárcel. Pero mire qué interesante, no lo pudo matar. ¿Por qué?
porque la iglesia estaba orando sin cesar por él. ¿Por qué no lo pudieron matar? Porque la iglesia estaba orando sin cesar. Mire qué interesante esto. Así que vamos a continuar, vamos a ver cómo se ve este relato. Vamos a leer 4 textos más que nos habla de cómo él fue librado de esta situación. Ahora vamos a leer Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Muy bien, voy a describir un poco lo que estaba pasando. A Pedro lo tenían acostado y a cada lado había un guarda y tenía cadenas amarrado a los guardas que estaban a los lados. Entonces aquí entra un ángel y cuando se despierta, Pedro aquí como que todavía no le cae el 20, como que piensa que está durmiendo, pero le dice, levántate. Y las cadenas se cayeron de sus manos, las que estaban atadas a los soldados que estaban a los lados. Versículo 8 y 9. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Como puedes ver aquí, Pedro estaba durmiendo, no estaba orando, no estaba adorando, él estaba durmiendo. Cuando el ángel llegó, el ángel le dice, cíñete, o sea, amárrate, ponte el cinto, ponte las sandalias y sígueme, vamos a salir de aquí. Y luego, cuando él está saliendo, a él apenas le está cayendo el 20 y se empezó a dar cuenta que no era una visión. Él pensaba que estaba durmiendo, ¿verdad? Como estaba todavía dormitado, no se había dado cuenta que era algo real lo que estaba pasando. Pero veamos en el versículo 10 del capítulo 12 de Hechos, cómo continúa este relato. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Mira qué interesante. Dice de que él lo acompañó a pasar la primera guarda, o sea, abrió una puerta, ahí habían otros 2 centinelas, pero no lo vieron, ¿verdad? Luego pasó la segunda guarda, o sea, llegó, estas eran las puertas de metal, las de hierro que tenían muchas llaves para poder salir de ahí. Entonces, hasta que llegó a la puerta de afuera, la que daba a la ciudad, en la cual también se abrió y asimismo salieron. Y después de eso, dice que el ángel lo dejó. Ahora Pedro ya está despertando, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede en Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Como podemos ver, todo lo que hizo, ¿recuerdas lo que leímos en el versículo 5, donde la iglesia estaba orando por él? Vamos a ver cómo es que esto estaba sucediendo. Vamos a ver ahora Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Como podemos ver, dice que él salió y se dirigió a la casa de María, la que era madre de Juan. Y dice que cuando llegó ahí, en ese lugar, había muchos que estaban orando por él. Si él fue librado de la muerte, pero él fue librado de la muerte porque había un grupo que eran sus escuderos, los que eran más íntimos, los hermanos. Ellos, Pedro estaba en la cárcel y los hermanos no andaban de parranda, ellos no andaban de viaje. Ellos estaban en la casa de María, estaban orando y estaban ellos teniendo haciendo este trabajo a favor de Pedro. Y es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros tenemos claro lo que Dios quiere para nosotros, es importante que nosotros entendamos esto. Mis amados, quiero parar aquí un momento y quiero contarles una experiencia personal
que me pasó a mí, al igual que le pasó a Pedro en este tiempo. Quiero contarle que el Señor me asignó el año pasado a trabajar. Él me mandó y él me dijo hace casi aproximadamente 2 años que él me había traído a esta tierra para hacer un trabajo especial. Yo tenía que anular un pacto en el lugar donde yo estoy ahora, ¿verdad? El Señor me había dicho que tenía que hacerlo en una fecha específica, porque ahí se cumplía el bicentenario de que se había hecho un pacto. Yo estaba haciendo mi trabajo, ¿verdad? Que era anular ese pacto que se había hecho hace 200 años. Y en ese momento, un principado y un trono quisieron matarme. Pero gracias al Señor, yo estaba con un equipo apostólico y estaba junto conmigo un apóstol que yo quiero mucho, el apóstol Walter. Y en ese momento, el apóstol Walter Castillo, por revelación divina, entendió que ese principado y ese trono me querían matar. Yo no estaba allí para defenderme, yo estaba ahí para hacer el rompimiento que Dios me había mandado. Así que yo no dejaba, a pesar que ellos me estaban atacando, me estaban ahogando, sentía fuertes dolores, pero yo no dejaba de hacer el trabajo que estaba haciendo. Pero por el entendimiento que el Espíritu le da a mi amado apóstol Walter Castillo, el Señor le puso para que él empezara a interceder por mí. Él estaba ahí a mi lado, pero por medio de la revelación del Espíritu Santo, él pudo hacer que retrocedieran estos espíritus inmundos y yo pude terminar mi trabajo. En cosa de un par de minutos me soltaron, pero déjame decirte que ellos me estaban matando directamente. Entonces, el trabajo de estos escuderos es muy importante, porque ese día el Señor me mostró que mi vida estaba allí y que Él la había liberado por medio de uno de los hijos de esta casa. Un hijo muy amado de esta casa. Entonces, quiero que entiendan que esto es muy real. Esto no es un cuento. Yo no le estoy contando historias. Estos son cosas muy reales que un día cuando usted tenga la oportunidad de estar ahí con el apóstol Walter, usted le va a preguntar y él le va a contar cómo fue que sucedió. Pero lo más importante, mis amados, es que estos equipos son de gran importancia, tanto en el tiempo pasado como lo fue para Pedro, como en el tiempo de hoy, como lo es para nosotros. Y yo le doy gracias al Señor por el equipo que ha puesto en mi vida. Por eso yo continúo diciendo que cada uno de ustedes que llega a esta casa son una gran bendición para mi vida. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar porque estamos hablando de los equipos apostólicos y en este caso estamos hablando con el equipo de los escuderos, ¿verdad? Estamos con el equipo de los escuderos. Ahora, vamos a ver otra situación que es muy importante. Vamos a ver otros ejemplos de lo que son los escuderos en la Biblia. ¿Cómo es que han pasado desde hace mucho tiempo? Por ejemplo, vamos a ver el escudero en la Biblia. Vamos a ver 3, 4 ejemplos para que ustedes lo entiendan. Abraham y sus criados eran 318, dice la escritura en el libro de Génesis. Ellos se levantaron. Déjame decirte que Abraham, él iba a ir a pelear contra 5 reyes. Ahora imagínate que cada rey tuviera 1000 soldados, que eso era algo normal. Vamos a decir que era un pueblo chiquito. Si tenías 1000 soldados, eso era algo chiquito. Pero vamos a suponer que tuviera cada uno de ellos 1000 soldados. Quiere decir que él iba a ir contra 5000 soldados. Pero Abraham se levantó solamente con sus criados, con los hijos que habían nacido bajo su techo. Eran 318 que él había preparado y formado. Y ellos se levantaron por amor a su padre espiritual y fueron a salvar a Lot, porque quien estaba en problema era Lot y su familia, porque estos 5 reyes se habían llevado a su pariente, al pariente de Abraham, ¿verdad? Así que ellos fueron a rescatarlos y nosotros podemos ver cómo en el capítulo 14 de Génesis se habla de la victoria que Dios le dio a Abraham en manos de los 318 que fueron con él. Bien, vamos a ver también el ejemplo de Moisés y de Josué. Moisés y Josué, ellos trabajaban juntos. Josué era ese escudero que estaba siempre
al lado de Moisés. Y vamos a ver también el trabajo que hacía Elías y Eliseo. También vamos a ver a Jesús y sus 3 más íntimos que eran parte de estos equipos de escudero. Vamos a ver ahora en las escrituras, primero vamos a ver a Abraham y a sus criados en Génesis 14, 14 al 16. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Este equipo de 318, ellos habían nacido, mire qué interesante, dice, y armó a sus criados, pero mire quiénes eran estos, los nacidos en la casa, o sea, eran nacidos, personas que tenían entendimiento, que él los había formado, que él les estaba dando formación, en este momento los había armado. Muchos hermanos a veces me dicen, apóstol, ¿por qué no suelta toda su bendición y me da todo el armamento? Bueno, porque es peligroso, mis amados. Imagínense si la persona a quien armas no es un hijo. Bueno, esas armas las puede usar contra ti mismo. Pues es importante que tengamos entendimiento que estos eran hijos de la casa. Y es muy importante que ellos se levantaron y que fueron a servir a la persona que los había preparado, que los había enseñado. Es muy importante que nosotros tengamos entendimiento de esto. Así es que, mis amados, es muy importante que aprendamos cómo es que vamos a ser parte de estos equipos y qué es lo que se requiere, porque estas personas son personas que han sido preparadas por este siervo de Dios llamado Abraham, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? De Moisés y Josué en Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mis amados, aquí vemos cómo Josué hacía su trabajo. Mira qué interesante. Dice que él, Moisés, andaba haciendo su trabajo. Pero este joven dice que nunca se apartaba. Él estaba allí. Siempre estaba al lado. Cuando Moisés estaba pasando 40 días delante de la presencia de Dios en el monte, ¿dónde creen ustedes que estaba Josué? Estaba en camino hacia el monte. No llegaba hasta donde estaba Moisés, pero él estaba resguardando la entrada. Estaba resguardando la espalda de Moisés, porque nadie podía llegar a Moisés sin pasar por Josué. Josué era aquel hijo, ese escudero de Moisés que cuidaba y resguardaba la espalda de Moisés. Ahora, quiero que entiendas esto. También Josué llegó a ser el sucesor, el caudillo de Israel, porque él aprendió haciendo el trabajo mientras estaba con Moisés. Y este es el trabajo que debemos entender. Todos los que se consideran hijos de esta casa, todos los que se consideran hijos de esta casa, deberían de ser de este equipo. O sea, deben de ser estas personas cercanas que conocen a la persona líder y estar cercanos con él en protección a través de intercesión, cuidando de cada uno de los detalles. ¿Por qué? Porque estas son las personas que Dios va a levantar en futuro. Son las personas que Dios va a transmitir ese legado para que continúe el trabajo que Dios nos dio en esta casa. Bien, vamos a ver ahora el trabajo de Elías y Eliseo. Y vamos a ver Segunda de Reyes. Primero vamos a ver el versículo 2 y después vamos a ver el versículo 12. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos,
los rompió en 2 partes. Muy bien. Primero, mira cómo se comporta. A ver, hermano Héctor, por favor, no esté rayando la pantalla. Gracias. Permítanme un momento, mis amados. Ok, ya lo borramos. Ok, bien, vamos entonces a ver otra vez esto. Segunda de Reyes, capítulo 2, dice que aunque Elías le pidió a Eliseo que se esperara en un lugar, dice que él le dijo, dice que le dijo que se esperaran en un lugar y dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Esta es la actitud de un siervo de Dios, de un escudero que está trabajando y que entiende su trabajo como escudero. No lo va a dejar ir a ningún lugar. Quiere decir que va a continuar junto con él. Porque te voy a decir una cosa, los hijos pasan por una prueba y una prueba de fuego, muchas veces por algo pequeño y se van. O sea, ese no era un hijo. ¿Por qué? Porque un verdadero hijo no se va a separar de la casa donde Dios lo puso. Por eso es muy importante que nosotros no nos vayamos a una casa por emoción, solo porque sentimos, porque me cae bien la persona o me gusta cómo pasan las cosas aquí. No, nosotros debemos de estar en una casa por dirección divina. Y por eso cuando las cosas se ponen feas, cuando el enemigo nos ataca, no vamos a dejar tirada el lugar donde nosotros hemos sido asignados. Y es muy importante que aprendamos esto. Muy bien. También, mire que esta persona llamado Eliseo dice, Padre mío, Padre mío. O sea, que no era un verdadero escudero, es aquella persona que realmente no solamente considera a esa persona como un mentor, como un pastor o como una persona que simplemente le está enseñando, sino que lo considera un padre ministerial. Y quiero que veamos esto porque eso está en la escritura. Note los textos si quiere verlo. Desde el Antiguo Testamento era una forma de ver a aquella persona la paternidad ministerial de Elías sobre Eliseo. Así que en este grupo, que es el primer equipo, que es el equipo de escuderos, ¿verdad? Que son los pajes de armas, los que trabajan junto, lado a lado, hombro a hombro con el apóstol, son hijos ministeriales. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver en el caso de Jesús y sus íntimos. Vamos a ver Mateo capítulo 17, 1 y 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mira qué maravilloso, mi amado. Esas personas que son los íntimos, que estuvieron con Jesús, tuvieron el privilegio de ver una transfiguración. ¿Qué significa esto? Que las personas que son los íntimos, que son los escuderos, los que están ahí trabajando hombro a hombro con el apóstol, son los que reciben y participan de la revelación que Dios nos da. Ellos son los que entienden hacia dónde va la casa, hacia dónde se dirige la casa y cómo nosotros debemos de tener entendimiento para saber el crecimiento a donde nosotros el Señor nos está proyectando. El Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles. ¿Por qué no estaban aquí los 12? ¿Por qué no estaban aquí los 12? No, dice que él, Señor Jesús, tomó, o sea, él los llevó a Pedro, a Jacobo, ¿recuerdan el que habíamos leído en Hechos que lo había matado Herodes? Y a Juan, que estos dos eran hijos de María, donde se encontraba la reunión que estaban orando por Pedro. Entonces, dice que Jesús los llamó porque había un acercamiento. Mis amados, esto significa que las personas que forman parte de este equipo apostólico llamado los escuderos o pajes de armas son gente cercana al apóstol, ¿verdad? Que están íntimamente conocidos y participan de varias cosas. Bien, vamos a comenzar el equipo número 2. Espero que estés tomando atención y estés leyendo. Y estés tomando notas, perdón.
El equipo número 2 es el equipo de liderazgo, ¿verdad? El equipo de liderazgo es el equipo número 2. El equipo de liderazgo son aquellos hijos que el apóstol asigna en un territorio para levantar la obra o en la conquista de una ciudad o de una nación. Vuelvo a repetir esto. El equipo número 2 es el equipo de liderazgo. Este equipo son aquellos hijos en los cuales el apóstol ha asignado un territorio para levantar una obra y para la conquista de una ciudad o de un territorio. Esto es muy importante, mis amados, porque nosotros como ministros no podemos cubrir toda la tierra. Entonces, hay personas que se van a hacer cargo de pequeños territorios a los cuales llamamos distritos, y tal vez va a tener que visitar 10 o 15 congregaciones. Estos recorridos son personas que están cuidando de ciertas congregaciones, pero hay otros que están a cargo de una ciudad o de una nación, ¿verdad? Y esto es muy importante porque los hijos que son parte de estos equipos van a recibir esta revelación de parte de Dios para poder cuidar de un lugar, porque ellos saben y tienen entendimiento que necesitan de lo que es el Padre espiritual para que se les sea asignada, digamos, un territorio, que esto es parte de la herencia que Dios le da a los hijos. Por ejemplo, nosotros tenemos invitación ya oficial para poder ir a Perú y a Chile. Esta invitación es, estos hermanos están haciendo ya arreglos para que entre octubre y noviembre nosotros podamos visitarlos. Es muy importante que nosotros entendamos que eso se debe a que el Señor ha puesto en los corazones de ciertos hijos levantarse a favor del ministerio para tomar posesión y conquistar un país para el Señor. Esto es lo que nosotros vamos a hacer como parte de los equipos de liderazgo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, estos equipos son aquellos que el apóstol asigna territorios o para levantar obras en una nación, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver esto, cómo funcionaba en el pasado. Y para esto vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11 y 12. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Como podemos ver, en este caso, Pablo está diciendo, mira, solo tengo a Lucas aquí conmigo. Necesito que me traigas a Marcos. Y es muy importante que entendamos, ¿por qué? Porque Pablo hacía asignaturas y los enviaba a ciertos territorios. Por ejemplo, dice aquí, mira, porque me es útil para el ministerio. Lo tengo que enviar a otro lugar. A Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Qué había en Éfeso? ¿Una fiesta? No, estaba la congregación de Éfeso. A él lo había enviado para que estuviera cuidando de Éfeso. Lo mandó probablemente a enseñar, lo mandó probablemente a ver cómo estaba la congregación de Éfeso. Estos eran equipos de liderazgo en el caso de Pablo. Y déjame decirte que es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros formamos parte de un equipo, somos el cuerpo de Cristo y debemos de tener entendimiento sobre estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo en Colosenses capítulo 4, 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Mira qué interesante. Pablo le estaba escribiendo a los colosenses y le dice, mira, esta persona, Tíquico, te va a llevar información acerca de mí, porque de todo lo que a mí se refiere, él lo sabe todo. Mira cómo lo llama. Amado hermano y fiel ministro. Él era una de las personas que Pablo confiaba para poder mandárselos y se los mandaba a la congregación. ¿Por qué? Porque él sabía cómo había sido formado este varón Tíquico y para él era una persona muy amado.
Y dice, lo mandé a vosotros porque él les va a enseñar todo lo que yo les enseñé, lo que le he enseñado a él. Yo les hablé de todos ustedes y los va a confortar en sus corazones. Imagínense qué maravilloso que el apóstol manda a una persona que tiene, vamos a decir, básicamente tiene la confianza de él y lo manda para cuidar de una congregación. Así que esto significa que este debe de ser un hijo muy amado, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a leer Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Mis amados, en este texto yo quiero que ustedes vean que el ser parte de estos equipos no es algo que el apóstol va a seleccionar porque le cayó bien, porque este se porta bien. No, es el Espíritu el que los asigna. Por eso yo les decía, es importante que tengamos entendimiento, porque nosotros no vamos de paseo a las naciones, nosotros vamos porque hay un trabajo que hacer. Miren este caso, dice que mientras ellos estaban ministrando al Señor, ayunando, el Espíritu Santo les dio una palabra, tal vez a través de un vaso profético, y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Quiere decir que ellos eran asignados a las naciones de los gentiles, y a través de esto, a través de un presbiterio donde ellos estaban, ellos fueron enviados. Entonces, los equipos apostólicos son asignados también por el Señor, porque Él es el que sabe a quién debemos asignar, a quién debemos ungir, a quién debemos heredar cierta nación o cierta ciudad. Muy bien, vamos a leer ahora Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Ahora, en este caso, este era el cuerpo gobernante que se encontraban en Jerusalén. Había pasado una disputa, ya se había resolvido. Y si usted sigue leyendo más adelante en el capítulo 15, va a encontrar que ellos llevaban cartas para poder darle a las congregaciones. Pero ellos enviaron a Pablo y a Bernabé, pero también enviaron a otras personas. Estos eran parte de los equipos apostólicos de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces ellos también enviaban a ciertas personas a ciertas congregaciones. Es importante que entendamos que esto es algo bíblico, no es algo que se le inventó al apóstol José Luis, sino que es algo que se encuentra en las escrituras. Muy bien, vamos a ver ahora el equipo apostólico profético. ¿Qué es el equipo apostólico profético? Bueno, el equipo apostólico y profético es el equipo élite, especializado en guerra espiritual para hacer actos proféticos. En el caso de los profetas que van a acompañar al apóstol, es necesario que hayan alcanzado el cuarto nivel de lo profético. Esto lo van a encontrar en las clases de la escuela profética. ¿Cuál es el cuarto nivel de lo profético? Es la unción profética apostólica. No quiere decir que un profeta se convierte en un apóstol. No, es cuando tiene el entendimiento de poder ir a hacer un acto profético para romper con ataduras o pactos que el enemigo ha hecho dentro de un territorio, para completar misiones como rompimiento de pactos ancestrales en una nación o en un territorio, liberar a una nación o a un pueblo. Entonces, el que forma parte de este equipo son personas que deben de conocer lo que es la guerra espiritual, deben de conocer todo lo que tiene que ver con qué es un principado, qué es una potestad,
¿Qué son este tipo de espíritus inmundos de alto nivel? Porque esto, aquí estamos hablando de guerra estratégica, ¿verdad? No estamos hablando de una guerra espiritual a nivel de congregación, no, estamos hablando de principados a nivel de nación. Y es muy importante que entendamos esto. Vamos a poner algunos ejemplos que están en las escrituras y debemos de aprenderlos. Vamos a ver, por ejemplo, estos ejemplos, contexto bíblico. Ejemplos del nivel profético apostólico son Moisés y el faraón de Egipto, en Éxodo capítulo 14, versículos del 1 al 30. José en tiempos de faraón, en Génesis capítulo 41, versículos del 37 al 57. Elías en tiempos de Acab, Primera de Reyes capítulo 18, versículos del 1 al 46. Daniel con Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, versículos del 25 al 49. Como podemos ver, estos eran equipos que Dios preparó para que puedan ir a una nación y hacer un trabajo importante, como por ejemplo en el caso de Moisés. Él fue a liberar un pueblo, fue a liberar una nación de manos del faraón en Egipto. Entonces, nosotros tenemos que tener entendimiento que Dios ha utilizado estos equipos para poder hacer un trabajo. Ahora, ¿era Moisés parte de un equipo apostólico? Claro que sí, porque él era un apóstol, era un caudillo. Tal vez en ese momento no se le llamaba apóstol. ¿Por qué? Porque él era un profeta, pero él también era un juez dentro del pueblo de Israel. Él tomaba decisiones y él decía, por aquí nos vamos a ir y esto es lo que vamos a hacer. Y toda la gente venía a él y entendía que era la persona que Dios había puesto para dirigir esa nación. Entonces, esto es algo y son ejemplos que podemos ver en las escrituras y con esto tenemos una base sólida. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 13 del 6 al 11. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Como podemos ver, esos trabajos fueron hechos en el pasado y Dios sigue enviando a sus hijos ahora para ejecutar ciertas labores que tienen que hacerse en las naciones. Aquí en este caso, Pablo con su equipo apostólico fue a hacer un trabajo y cuando llegó a esta isla, hasta Pafos, dice que hallaron a este mago, que era un falso profeta, pero dice de que él se les opuso y él le daba y le hablaba al procónsul que quería escuchar acerca de la palabra. Y en este momento dice que Pablo ejecutó una orden y en este momento esa persona quedó ciego. De manera que sí, esas son cosas que han estado pasando, es parte de la guerra espiritual, porque ¿cómo podía este falso profeta haber ganado el oído de un procónsul? Quiere decir que sí tenía poder, pero poder de parte de las tinieblas. Y ahí es donde nosotros entramos como hijos del Dios Altísimo. Llegamos y comenzamos a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Estos son los equipos élite. Estos son los equipos que se les llama equipos apostólicos proféticos. Muy bien, vamos a ver ahora Hechos, capítulo 8, 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos,
desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Muy bien, como podemos ver, este hombre, ¿verdad? Llamado Simón, ejercía la magia. Y como podemos ver aquí, dice que les había engañado porque por mucho tiempo ellos pensaban que era el gran poder de Dios. O sea, que el diablo había utilizado digamos, a este hombre para tener engañado a todo un pueblo. Aquí estamos hablando de Samaria. Y en este caso, Pedro ya había enviado primero a una persona que era un evangelista, que era Felipe. Felipe llegó a predicar y aún Simón le dijo a Felipe que se iba a convertir y se convirtió, aún se bautizó en agua. Pero mira, cuando esta persona llega, él estaba engañando a muchos ahí en Samaria, pero cuando llega Pedro en este lugar, en ese momento, él se dio cuenta que estaba siendo engañado. ¿Me entienden? Entonces Pedro, él llega y le pone fin a este engaño que él estaba haciendo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que estos trabajos, tanto el de Pablo como el de Pedro, eran esos trabajos que tenían que ir a hacer. Y por eso las personas que van a ir a hacer estos trabajos son personas élites que conocen el poder, la sabiduría y el entendimiento, la revelación para poder ejecutar esta obra que el Señor nos ha mandado. Ahora vamos a ver el versículo 18 al 23 de este mismo capítulo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mis amados, aquí podemos ver el apóstol Pedro con un nivel de revelación bien alto, que había llegado, ese era el segundo equipo, el equipo apostólico, y él no fue engañado. Y aunque Simón ya se había bautizado y todo, él se dio cuenta a través de ese discernimiento de espíritu, a través de esos dones de revelación, él pudo ver a través de este hombre y le dijo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues, le dijo, porque tu maldad, y mira qué interesante, le dijo, porque tu corazón está preso, porque dice que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es muy importante que nosotros entendamos cuando ustedes aprenden acerca de lo que es la liberación, mis amados. Ahí hay 10 puntos que nosotros vemos y uno de esos es la cárcel. Cárcel, aquí la estamos viendo en este ejemplo de Hechos 8, donde Pedro, por medio de estos dones de revelación, puede ver a través de este mago Simón y podemos ver cómo él lo pone al descubierto. Pero es importante que nosotros entendamos. Ahora, tú te vienes dando cuenta del poder que nosotros podemos adquirir a través del entendimiento, de la revelación y de las enseñanzas que se dan en esta escuela. Porque es así como nosotros vamos liberando a otros, teniendo entendimiento acerca de estas revelaciones que el Padre nos da. Mire qué maravilloso, estos equipos apostólicos y proféticos eran de gran ayuda para el Señor en la obra del desarrollo del ministerio, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar, pero antes vamos a hacer una pausa para todos aquellos, ¿verdad? El manual de hoy, equipos apostólicos, parte 1. Lo que son la parte 1 de lo que estamos aprendiendo hoy lo va a ver más en detalle
Si tú eres un hijo que quiere aprender cómo es que vas a tener este acercamiento, ¿verdad? Con tu apóstol, puedes pedir tu manual de hoy. El código es 909-909. Equipos apostólicos, parte 1, código 909-909. Si tú eres un nuevo en la escuela, recuerda que tienes que anotar este código para que me lo envíes por WhatsApp y para poderte mandar este manual que es de parte del grupo número 1 que estuvimos aprendiendo el día de hoy. Bien, vamos a continuar. Equipo número 4, el equipo del presbiterio profético. ¿Qué es un presbiterio apostólico y profético? El presbiterio es parte del gobierno de una casa apostólica y profética. El presbiterio es parte del gobierno de una casa apostólica y profética. ¿Qué es lo que hace un presbiterio cuando trabaja? Ungir, activar dones, activar ministerios, dar asignaciones, delegar autoridad sobre distritos, ciudades o países. Quiero decir que el equipo apostólico que acompaña al apóstol también debe de ser parte de este equipo de presbiterio, que son los que ungen y ayudan a activar dones, a activar ministerios, a dar asignaciones, a delegar autoridad sobre algunos distritos, ciudades o países. Es muy importante que entendamos esto. Vamos a ver la base bíblica en 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Mis amados, aquí tenemos una base bíblica donde Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, porque este don fue activado a través de la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, quiere decir que si usted es parte de este equipo, tiene que aprender cómo hacer este trabajo de poner manos y activar dones y delegar alguna autoridad sobre un territorio o una nación. Ahora vamos a ver Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, como podemos ver en esta parte, dice que en la iglesia en Antioquía habían profetas, maestros, habían líderes que eran parte de esa congregación. Y mire qué interesante. Y estaba Bernabé y Simón, el que se le llamaba Níger. Y también dice que habían otras personas, pero dice que junto con ellos, cuando les habla el Espíritu Santo, les da instrucciones. ¿Para qué? Para que le impusieran las manos y los despidieran. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé, para que fueran enviados para la labor que el Espíritu Santo los había asignado, porque dice, el Espíritu Santo les dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo, y después les impusieron las manos y fueron despedidos, o sea, fueron enviados a la misión que Dios quería para ellos. Este era un presbiterio profético en la congregación donde ellos estaban en Antioquía. Bien, vamos a ver ahora el equipo número 5, el equipo de las escuelas de formación. Equipo de las escuelas de formación. Bien, vamos a ver que estos son las personas que son preparadas por el apóstol para que puedan tener o llevar esta misma escuelas a otros lugares. Quiere decir que nosotros vamos a preparar a algunos hermanos para que puedan llevar la misma, duplicarse y poder llevar esta enseñanza a otras naciones, escuelas que van a ser formadas para ayudar a más personas en los territorios. Pero estos equipos van a ser preparadas por el apóstol y se les va a dar todo el material que necesitan para continuar con la obra que el Señor encomendó a esta casa.
Muy bien, vamos a ver cómo esto tiene una base bíblica a través de lo que dice Segunda de Reyes 12:15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y viniendo a recibirle, y se postraron delante de él. Bien, si tú lees este capítulo antes de este texto, tú vas a ver que a Elías ya se lo había llevado el Señor. Entonces, ¿quiénes eran los hijos de los profetas? De los que estaban en Jericó. Estos eran la escuela profética de Jericó. Ellos eran hijos espirituales de Elías. Pero viendo que ya el Señor se había llevado a su Señor, entonces se dieron cuenta que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ahora, al postrarse, quiere decir que ellos le dieron reverencia, que con esto le están diciendo, ahora tú vas a ser nuestro padre ministerial. Y Eliseo continuó con las escuelas proféticas que tenía Elías. Ahora, Elías solo tenía 3 escuelas, la que estaba en Betel, la que estaba en Jericó y también otra escuela que creo que estaba en Gilgal. Entonces, estas escuelas proféticas, él las estaba, digamos, te estaba preparando a más ministros. Cada una de estas escuelas tenía un mínimo de 50 y un máximo de 100, ¿verdad? Entonces, estas escuelas proféticas estaban preparando a otros profetas. Vamos a ver otro texto en Segunda de Reyes 4:38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Mira qué interesante. En este caso, Eliseo volvió a esta escuela profética. Y aquí, si tú lees en el versículo 42, 43, vas a encontrar que eran más de 100 hombres los que estaban ahí. Esta era la escuela profética de Gilgal. Era una escuela que atendía ahora a Eliseo. Y Eliseo lo atendía, bueno, porque él llegó a ser el hijo ministerial de Elías. Quiere decir que él continuó con el legado que su padre espiritual o su padre ministerial le dejó. Y él continuó con esta labor. Como hijos espirituales deben de continuar con la obra que nosotros hemos comenzado en este lugar. Muy bien. Eliseo entendió que como hijo ministerial de Elías, él tenía que continuar con la obra de su padre. Elías tenía 3 escuelas, pero Eliseo tuvo aún más escuelas que Elías. Y es muy importante que entendamos esto. Ahora vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4:38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Como podemos ver en este texto, él continuó con la labor que su padre le había dejado. También sabemos que Samuel, él tenía escuelas proféticas. Había una escuela en especial en un lugar llamado Ramá de Nayot. Y es muy importante que entendamos que en esta casa espiritual donde nosotros estamos ahora, en Conquistadores del Reino, no solo existe una escuela virtual a la que tú estás atendiendo a nivel mundial, sino que también hay escuelas en algunos países que son como una extensión a cargo de hijos ministeriales. Por ejemplo, una de las escuelas que ya está funcionando está en Perú, ¿verdad? A cargo de la hija Beatriz Peralta. Ella está enseñando a otras personas en diferentes países y esto ya bajo una autorización de la escuela y nosotros le damos los materiales que necesita. También tenemos escuelas presenciales y continuarán añadiéndose más y más. Y esto va a suceder cuando los hijos de esta casa entiendan que este es un legado que Dios está dejando para los hijos de esta casa y forma parte de la herencia ministerial que Dios le deja a los hijos de esta casa. Bien, como hemos aprendido, hay 5 equipos. Uno es el equipo de escuderos.
los que son pajes de armas. 2, el equipo de liderazgo, los que Dios asigna para ciertos territorios. 3, el equipo apostólico profético, que son la élite, los que son llevados para cuando hay guerra espiritual estratégica. El equipo de presbiterio, los que son llevados para como parte del gobierno de del ministerio, para ungir a otros, para poder asignar territorios, para poder designar autoridad sobre un territorio, una nación. Y en los equipos de las escuelas de formación. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿a cuál de estos equipos perteneces tú? Vamos a dejar un momento ahí. Piénsalo, piénsalo. Algunos les está saliendo humo de la cabeza. Bien, ¿a cuál de estos equipos perteneces tú? Espero que lo sepas. Si no, pregúntale a tu apóstol. Bien, vamos a ver otra pregunta. ¿Se puede participar en más de un equipo o en todos los equipos? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, te voy a decir. Claro que sí. Por ejemplo, Pedro pertenecía al equipo de escuderos de Jesús. Pertenecía también a los 12 apóstoles y pertenecía a los 70. Así que sí es posible pertenecer a todos los equipos. Pero para pertenecer a todos los equipos debes de estar preparado para poder tener entendimiento de cómo desarrollar cada uno de los trabajos que se necesitan hacer para llevar la obra que se nos ha encomendado. Muy bien, vamos a dar entonces por terminada nuestra clase y vamos a abrir los micrófonos para ver si le quedó alguna pregunta, si alguno por ahí hubo algo que no entendió, ¿verdad? Y quiere preguntarnos. Así es que si tienes una duda, por favor, levanta tu manita. Ahí tenemos a nuestro amado Luis. Cuénteme, mi amado, ¿cuál es la pregunta? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera saber cuál de esos 5 equipos yo pertenezco. Bueno, cuando dije pregúntele a su apóstol, esto tiene que ser en privado. Ya. Ok, está bien. Pero déjame decirte algo. Para comenzar, tu meta debería ser pertenecer al número 1, porque no vas a poder pertenecer a los otros si no eres parte del número 1. Tienes que conocer y ser parte de la casa. Yo sé que el Señor te ha puesto en esta casa y te ha dado la gran bendición de poder ser formado. Y yo sé que el Señor te va a usar en esto. Yo sé que eres parte de esta casa. Pero eso lo vamos a hablar en privado. ¿Me explico? Para que usted pueda ser formado en las áreas que necesita conocer para que pueda ser parte de ese equipo, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver. Ahora otra pregunta. Levante su manito, no tenga pena. Wow, parece que todo quedó claro. ¿No hay preguntas? Oh, Walter Castillo. Dígame, mi amado apóstol. Buenas noches, Padre. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Buenas noches, todos los demás siervos del Señor, amados de esta casa, miembros del Ministerio Conquistadores del Reino. Padre, buenas noches. Solo como para añadir un poco lo que usted mencionó en toda la enseñanza, ¿verdad? Que es muy buena. El principal punto, diría yo, para llegar a hacer todas estas cosas es lo que usted nos ha enseñado, es tener la obediencia, en este caso hacia nuestro padre ministerial o padre espiritual, esa obediencia hacia usted para dejarnos guiar, dejarnos dirigir, dejarnos tomar de la mano, aunque muchas veces parecemos niños rebeldes que nos vamos para otro lado. Y usted con amor, como lo hace Jesucristo, pues no nos jalonea, sino que nos dice, véngase para acá, porque aquí es donde quiero que vayamos. Esa dirección que usted nos da siempre a través de la enseñanza, a través de la revelación que el Espíritu Santo le da, es lo que nos ha permitido tener la experiencia que nosotros como ministerio acá en Nicaragua
bajo la dirección suya, después de la de Cristo, hemos logrado tener en todas las cosas que hemos hecho. ¿Por qué digo esto? Para que los demás amados de la casa, ¿verdad? Que sé que son muy obedientes también, pues vayan sabiendo que la directriz principal es esa, obedecer lo que el Padre le diga, aunque no entendamos, no sepamos, no comprendamos, pues obedecer y decir, Señor, aquí estoy, me dice mi Padre que haga esto, hacerlo. Y el Espíritu Santo va a unir a través de su espíritu, y el mío nos va a unir para que la dirección sea unánime y poder decir, para esto es que mi Padre me trajo acá, para esto me preparó, para esto me dirigió, para esto me dijo que hiciera esto en su momento. Esto es solo retomando, Padre, lo del testimonio que nos pasó, y no solo ese, varios que hemos vivido, ¿verdad? En todos los actos proféticos que usted nos ha llevado, que Dios le ha mandatado a hacer. Y la gloria y la honra es para Cristo siempre. Y como dicen todos los demás hermanos, gracias por estar ahí como ese Padre para dirigirnos, enseñarnos y educarnos para el día de mañana tener ese legado que usted tiene para seguir enseñando a las demás personas, ¿verdad? Y que no se asusten, porque cuando nos dejamos dirigir primeramente por Dios y luego por nuestro Padre, no nos pasan las cosas porque no somos huérfanos, sino que tenemos una dirección como la suya. Bendiciones, Padre amado, un fuerte abrazo para cada uno de los miembros de Conquistadores del Reino. Un fuerte abrazo desde acá, desde Tipitapa, Nicaragua, para todas las naciones. Bendiciones. Mi amado apóstol Walter Castillo, solo quiero decir, eres una gran bendición en mi vida. Yo le doy gracias al Señor por tu vida, porque has sabido ser ese escudero, y la verdad que le agradezco al Señor mucho, ¿verdad? El que te haya puesto en mi vida, porque ese día, a través del Espíritu Santo salvaste mi vida, y yo le doy gracias al Señor. Me siento seguro cuando voy contigo también, porque sé que el Señor te está preparando para cosas muy grandes. Yo espero poder contar contigo, ¿verdad? Para que visitemos las naciones y todos esos lugares que tenemos que ir a trabajar, porque tenemos invitaciones, como les decía, ya en Perú, en Chile, también nuestro amado Héctor Rodas por ahí, no sé qué se me hizo, nos invitó para que estemos la primera semana de noviembre. Nos invitó para estar ahí, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer arreglos para poder ir. Quiero decirles, mis amados, que para nosotros será un privilegio poder estar en todos esos lugares, porque eso nos ha mandado el Señor a las naciones, a ayudarlos a levantar esa obra que el Señor quiere. Así que para mí es un verdadero privilegio poder continuar trabajando con ustedes en cada uno de los lugares donde el Señor nos ha asignado, ¿verdad? Así es que, bueno, gracias, mis amados. Vamos a dar por terminado. Si no hay más preguntas, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden hacer ahorita, ¿verdad? Pero si no hay más preguntas, pues bueno, vamos entonces a dar por terminada esta enseñanza virtual de la Escuela Apostólica y Profética, Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión, ¿verdad? Le damos gracias, mis amados, por su atención. Los esperamos la próxima semana. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los cuide y me los siga prosperando grandemente. Los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias y buenas noches. Que el Señor los bendiga.